obediencia a Dios o a las costumbres. Veíamos en el video que los comportamientos del ser humano, voy a decirlo así, no de las aves, pero los comportamientos del ser humano se aprenden. Usted y yo somos producto de lo que nuestros padres o nuestros tutores, o voy a decir la palabra, o nuestros mentores educaron en nosotros. Hay un momento donde tomamos conciencia y empezamos a corregir nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Pero mientras no hay esa plena conciencia, a veces somos producto de lo que aprendimos. Es que mire, tenemos que comprender algo. Muchas veces en nuestra vida, las costumbres o hábitos son más fuertes todavía que a veces la razón. A veces pueden ser más fuertes que la verdad. Y usted le pregunta a alguien, oye, ¿por qué tú haces esto que haces? Y la persona dice, es que así me lo enseñaron. Y tú le dices, mira, es que eso te va a llevar aquí, te va a llevar allá y no vas a tener un buen final. Y dice la persona, pues sí, ¿qué quieres? Así lo aprendí y así lo hago. Por eso yo le digo, muchas veces la costumbre y el hábito es más fuerte que la razón. Le voy a explicar algo más. Luego nosotros los padres decimos, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Refiriéndose a un hijo, a una hija. ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué tú no terminas de componer algo? Y le voy a decir, y más cuando usted le dice, y ahora conocemos la palabra, y tú vas conmigo a oír la palabra, y tú estás siendo discipulado, e incluso tal vez algunos podrían decir, y estás sirviendo. ¿Por qué no cambias? La respuesta está en esto: las costumbres, los hábitos, las costumbres. Es que mire, nosotros los padres somos la figura de autoridad para los hijos. Los tíos, los abuelos, somos la figura de autoridad para los menores. Y le digo algo más, usted y yo somos la figura de autoridad de la cual otros aprenderán de nosotros en el caminar de Dios. ¿Cómo actuamos cuando tenemos las adversidades de la vida? ¿Cómo nos comportamos cuando enfrentamos la dureza de las situaciones, amenazas o preocupaciones? Es que mire, de veras, nuestros comportamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar está determinado por lo que nos ha sido enseñado como hábito y costumbre. ¿Cuántas de ustedes confían en Dios? ¿Bien? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es poderoso y que ha vencido al diablo? Amén. ¿Y cuántas de ustedes no sentirían miedo si les suelta un ratón? Y una araña, y una víbora. ¿Y por qué usted le da miedo a una arañita así? O un ratoncito así, que usted lo puede matar con un pisotón. O le voy a decir, si le soltara una víborita bebé. Usted aprendió de alguien a tener miedo. Tal vez fue de mamá, tal vez fue de papá, o tal vez fue de una mala experiencia que tuvo de alguien que lo molestaba ahí en la escuela con arañas y con serpientes y con ratones. ¿Se dan cuenta que nosotros somos en gran manera producto de lo que aprendemos? La obediencia a Dios. Hay algo que a veces está luchando por tu obediencia. Son las costumbres. Si usted no me cree, vamos a la Biblia y precisamente la palabra de Dios dice, les decía también, bien invalidados
olvidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Costumbres. Tradición tiene que ver con costumbres. Mire, le voy a poner un ejemplo. Y no me diga que no es una costumbre de gran mayoría de los mexicanos. Está una fila bien larga para ir a comprar las palomitas al cine. Y la costumbre es ver a ver si me puedo colar más adelante. Oye bien, aquello que nos lleva a desobedecer los mandamientos de Dios, o sea, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras tradiciones que nos llevan a desobedecer lo que hasta ahorita conocemos de la palabra de Dios, si esa costumbre, esa tradición o hábito nos lleva a no obedecer a Dios, eso nos dice que tenemos que hacer un cambio. Porque si tú amas a Dios, no podemos amar más nuestras tradiciones o costumbres. Si tú quieres vivir en el reino de Dios con todas las bendiciones que Dios tiene para ti, tienes que dejar esas tradiciones, esas costumbres que hacen que pasemos por alto los mandamientos. Mira, es que esto es bien claro. Jesús decía, el hecho de que tú quieras mantener esas tradiciones y desobedecerme a mí, te aparta. Decía en una ocasión un apóstol, no podemos amar más lo que está en el mundo. Mira, en el mundo, en el sistema de maldad hay tradiciones, hay costumbres, hay hábitos que nos promueven la desobediencia a Dios. Cuando seguimos esos hábitos, tradiciones o costumbres y nos llevan a desobedecer a Dios, estamos amando más lo que hay en el mundo que a Dios mismo. Ahora, ¿tú quieres conocer cuáles son los mandamientos de Dios? Hay que leer su palabra, hay que conocer su palabra. Hay que conocer lo que Dios sí ha llamado pecado y lo que no se llama pecado. Hay que conocer las leyes que Dios ha puesto para sus hijos y sus hijas. Entonces, mira, la costumbre, la tradición o el hábito es una fuerza interior. Jesucristo estaba reconociendo algo, que es algo tan fuerte en tu vida y en mi vida, que es capaz de que, aunque conocemos la verdad de la palabra, puede ser tan fuerte que nos obliga y nos lleva a desobedecer los mandamientos de Dios. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las que... O sea, quiere decir que hay buenas costumbres, existen buenos hábitos. Vamos a decirlo, puede haber buenas tradiciones, pero esas cosas buenas, si no se cuidan, pueden ser corrompidas, dañadas. ¿De qué manera? Mira, la Biblia al día nos dice lo siguiente, es el mismo texto pero un lenguaje más actual. Dice, no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas. O sea, ese dicho que mucho se dice, el que anda con lobos aullar se enseña, antes ya la Biblia nos lo había dicho. ¿Qué es lo que echa a perder las buenas costumbres? ¿Qué es lo que echa a perder las buenas tradiciones? Lo que es bueno en la familia, lo que es bueno en la ciudad, lo que es bueno en la convivencia. El permitirnos ser engañados y tener compañías que son consideradas malas. Segundo de Reyes 17:33 dice, así, aunque rendían culto al Señor y seguían adorando a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido desterrados.
Todavía hoy hacen lo mismo que antes hacían, pues no rinden culto al Señor ni actúan de acuerdo a sus leyes y decretos, ni según la enseñanza y los mandamientos que el Señor ordenó cumplir a los descendientes de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo una alianza con ellos, les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni los adoren, ni les sirvan ofreciendo sacrificios. Pero ¿qué es lo que los llevó a seguir adorando a los falsos dioses? La costumbre, el hábito, la tradición. Es que mira, al enemigo se le reprende en el nombre de Jesús y él se va. ¿Cuántos se acuerdan de la lección de su discipulado, los 4 enemigos? ¿Cuántos se acuerdan de esa lección? Al enemigo se le reprende en el nombre de Jesús, con la palabra, con el escrito está. A los deseos de la carne no se les satisface. Al mundo, dice la Biblia, ¿cómo tú dejas lo que es del mundo? No amándolo. O sea, no amando al mundo, tú dejas ese sistema de maldad llamado mundo. Y tu propia persona, que se puede volver tu enemigo, tú puedes lograr que no se vuelva tu enemigo teniendo cuidado de ti mismo. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Continuamente revisando lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos. Entonces, ¿puedes tú decirme en dónde se encontrarán los hábitos y costumbres? En tu persona, dime dónde están. ¿Alguien sabe? Quítale su miedo. Si se equivoca, le corrijo, no hay problema. Pero si usted ya lo sabe, nos ayuda. ¿En dónde estarán las tradiciones? ¿En dónde estarán los hábitos? ¿En dónde estarán las costumbres? ¿Pero en qué área? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿En dónde se encontrará? En el alma. En el alma. Precisamente ahí están. Sí, porque mira, nuestro cuerpo es el medio con el cual interactuamos en esta tierra, pero obedece al alma. Entonces, mira, es bien real. Hay gente que puede temer a Dios, o sea, puede rendirle culto al único Dios verdadero, puede amar a Dios, es lo que está diciendo esta escritura, pero a la vez su corazón, su alma está en dos, porque por un lado ama a Dios, pero por el otro lado sigues las costumbres que antes tenías cuando no conocías a Dios. Pídele a Dios el poder y la autoridad para desarraigar la costumbre, porque Jesucristo mismo reconoció: la costumbre tiene una fuerza y un poder que ejerce que te lleva a desobedecer. El único que tiene ese poder para desarraigar la costumbre es Dios mismo dentro de nuestra vida.